¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a otro encuentro de Almas Más. Hoy vamos a tener a una excelente medium y una excelente invitada llamada Aroa. Esperemos que Instagram no nos dé hoy fallos porque me he estado dando cuenta de que estos días ha estado fallando mucho. De hecho, no me ha estado dejando publicar algunos en vivos que he hecho. Ha sido imposible publicarlo, pero bueno, esperemos que esta vez vaya todo bien. Ahí voy a esperar. Bueno, le vamos a enviar la invitación a Aroa para que se pueda conectar. Hola a todas las personas también que se vayan uniendo, que se vayan conectando. La voy a buscar. Aquí está. Ahora. Ya sabéis, como siempre, si tenéis algo que preguntar o que decir, podéis preguntar por la cajita, porque si lo hacéis por comentarios se nos acumulan mucho y es complicado leerlos todos. Vamos a enviarle. Ahí la encontré. Listo. Bueno, de mientras que... ahí está. Buen día a todos. Hola. Ahora. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo esta tarde. No, contento estoy yo y de verdad que muchas gracias por haber aceptado mi invitación y un placer para mí. Igualmente, igualmente, de verdad que sí. Bueno, Aroa, pues si te quieres comenzar presentando para las personas que no te conozcan y puedas decirnos también lo que realizas. Vale, perfecto. Pues bueno, yo soy de Barcelona y aparte de medium, también soy tarotista porque el tarot fue lo primero que entró a mi vida. Era como desde pequeña el tarot me llamaba muchísimo la atención y digamos que fue como mi inicio, ¿no? en todo este camino. Luego también hago sanación con los médicos celestiales, que también me encanta todo lo que es la sanación. Y por supuesto la mediunidad, que es maravillosa, ¿no? El poder acompañar a otras personas, el poder sanar, ¿no? Y eso es una bendición. Pues justo la primera pregunta que te quería hacer es cómo comenzó y cómo llegó todo esto a tu vida. Pues mira, a ver, el tarot llegó desde, yo diría que desde siempre, desde pequeña, ya me llamaba la atención todo lo que era misterioso, esotérico, me fascinaba todo. Todo lo oculto me fascinaba. Entonces era como muy inquieta en eso, ¿no? No, no sé de quién me venía, pero me llamaba mucho la atención. Sí que es verdad que aunque yo he sido muy curiosa, siempre me ha gustado, tenía como cierto miedo, como digo yo, mucho, cierto desconocimiento y empecé con el tarot tarde, como digo yo, más tarde de lo que me hubiera gustado, pero yo siempre digo que todo llega en el momento correcto. Y entonces en el tarot llevo ya muchos años, el tarot siempre era como que, bueno, es como que las cartas me hablaban, ¿no? Como esa pasión, ¿no? Como el sentirme como realizada, ¿no? Porque era lo que realmente a mí me llamaba todo esto. Empecé también a hacer cositas de sanación, porque el tema de la sanación también es algo que siempre me ha gustado mucho, tanto sanación como la nueva terapia, como sanaciones energéticas, ahora con los médicos celestiales, que es la que más hago. Y luego, por último, más recientemente, la mediunidad, que, mira,
yo siempre digo que hay mucha gente que dice, ay, es que esto es de nacimiento. Ya sabemos que no, porque hay muchísimos medios, ¿no? Y todos tenemos las mismas habilidades, simplemente que las tenemos que trabajar y desarrollar. Pues yo te diría, fíjate, que yo no recuerdo tampoco haber tenido ninguna experiencia de niña ni nada, que hay mucha gente que dice, ah, pues seguro que te pasó. No lo recuerdo. Sí que es verdad que siempre he sido muy inquieta, siempre he sido muy imaginativa, pero no recuerdo haber tenido así algo que a mí me marcara, o por lo menos no lo recuerdo. Pero sí que es verdad que en el 2022, me detectaron un cáncer y a través de este camino me empezaron a pasar cosas. Me acostaba, escuchaba que me llamaban, cerraba los ojos y no me paraban de venir imágenes de rostros de personas que no conocía de nada. Y yo decía, madre mía, me voy a volver loca, ¿esto qué es? Y era todo como un poco así. Y entonces empecé como un poco a investigar aquello que dice, porque fíjate que te voy a decir una cosa. Yo el tema de la mediunidad para mí era, esto nunca lo voy a hacer. Fíjate, o sea, no me llamaba nada la atención y aparte yo desconocía totalmente todo lo que era tema de mediunidad. Pero a raíz de esto empecé a mirar y me empecé a formar. Me empecé a formar con Sebastián Lía, en Intangible Lab, y dije, uy, pues ¿esto qué pasa aquí? Y entonces te empiezas a dar cuenta, ¿no? De que empiezas a recibir como poquito, pero como eso va creciendo, ¿no? Cómo se va expandiendo y ya no solamente en mí, lo vas viendo en otras personas, ¿no? Que incluso no habían tenido experiencias, que no era algo que les venía de nacimiento, o yo siempre digo que todos lo tenemos dentro, pero hay un momento en nuestra vida, ¿no? Que quizá, por lo que sea, igual a todo el mundo no, pero por lo que sea, es ese momento adecuado donde lo tienes que trabajar, ¿no? O ahí es donde arranca un poquito todo. Si hablo mucho, tú me cortas, ¿eh? Que No, ya ves que me embalo, me embalo. para, para nada, yo encantado de escucharte, toda la audiencia seguro que también. Muchas gracias. Wow, no, realmente increíble. Nos has contado acerca de cómo llegó la mediunidad a tu vida y para ti, ¿cómo fueron las primeras sesiones cuando empezaste a dar sesiones de mediunidad? Pues mira, yo siempre digo que la mediunidad va mutando, porque no es que, por ejemplo, tú usas clarividente, ¿no? Y veas imágenes, ¿no? O como pequeñas secuencias de película, o alguien que sea clariaudiente, o alguien que sea kinestésico, sino que puedes percibir de varias maneras, o incluso te pueden venir con el tiempo en maneras con las que no percibías al principio. Y yo al principio percibía como de una manera como más distorsionada, como algo como que, ¿sabes? Como cuando estás poniendo la tele, porque yo soy muy clarividente y la imagen no la acabas de sintonizar bien, que dices, uy, estoy buscando el canal y no hay manera, ¿no? Y me acuerdo que veía como a la persona, pero como borrosa. Yo no veo con los ojos físicos, ¿eh? Veo con el tercer ojo, ¿no? Como en mi mente. Y veía como la imagen borrosa. Y entonces al principio era como preguntar más, evidencias, ¿no? Como estar ahí, ¿no? Entonces me iban, y era un poquito como armar un puzzle. Luego las imágenes se fueron haciendo cada vez más nítidas de poder ver a la persona, de poderla describir, de tener los mensajes más claros, de, no sé, yo siempre digo que fíjate que yo no soy una persona, esto es curioso, pero yo no soy una persona de música, de que ponga la música, esto todo el día con música. Pero fíjate que hubo una temporada que me venían canciones siempre antes de hacer una sesión. Y la letra de la canción era por algo que le tenía que decir yo a esa persona. Siempre, siempre yo decía, pero madre mía. Entonces yo me veía el día antes o el mismo día cantando canciones que yo no sabía ni por qué me venían a la cabeza. Y entonces estuve en una época como que me venían mucho mensajes así también, a través de la música, a través de las canciones. Que siempre digo que, porque muchas veces dicen, es como que ellos van a tu punto fuerte también, ¿no? A lo que, pues, oye, a mí la música no lo es, pero han dicho, venga, que se lance al vacío, Aroa que se tira a la piscina. Y, y me venía también como mucha información
así. También es verdad que a veces puedo escuchar cada vez como más claro, pero también dejo claro que esto para mí es muy importante. Yo sigo desarrollando, sigo trabajando mis habilidades. Yo no dejo de trabajar mis habilidades. Aparte, yo soy muy inquieta, me encanta todo lo que es el tema de la mente. El tema me fascina, no paro de leer, de formarme. Entonces yo siempre digo que esto es no soy medium y ya está. No, yo creo que el medium está en continuo crecimiento y yo creo que contra más vamos trabajando, más nos sorprendemos de que realmente nuestras habilidades van creciendo con nosotros y eso es maravilloso totalmente. Totalmente. Y por ejemplo, te costó que, bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? ¿Te costó mucho trabajar el síndrome del impostor en ti? Madre mía, el síndrome del impostor, maldito síndrome del impostor. Yo creo que eso me acompaña, o sea, yo te puedo decir que cuando tengo una sesión, siempre estoy, ay madre mía, y siempre estoy que ya me entra los 40.000 males. Es esa inseguridad que luego digo, va, no pasa nada, ¿no? Porque yo siempre digo, en mi mano no está nada, todo está en mano del mundo espiritual, con lo cual ellos son los que deciden, ¿no? Ellos son los que deciden y es como que de esa manera me quito peso. Pero sí que es verdad que el síndrome del impostor es ahí, esa vocecita que nos tiene ahí, que nos machaca, ¿no? Que nos hace pensar que no somos suficientes, que qué vas a hacer, que esto no es así, que... Y entonces, ¿es algo que hay que trabajar? Sí, yo siempre digo que yo al final cada vez le hago menos caso. Está como ahí, pero yo digo, "Bah, no pasa nada". Yo al final, yo misma, siempre me repito en voz alta. Lo dejo todo en manos del mundo espiritual y eso me da como una tranquilidad inmensa. Una tranquilidad de que todo va a salir bien, de que todo va a ser como que tiene que ser. Entonces yo me quito como ese peso, porque realmente sería como tener mucho ego poner ese peso en mí, ¿no? Como si yo fuera alguien divino y no lo soy. Porque es lo que yo también le pregunto a muchas personas que han pasado por aquí, porque hay muchas personas como que se piensan que ya por tener un don o por dedicarte a esto, ya como que tenemos nuestra vida resuelta. Totalmente, totalmente. Y que va, no es así. Si es que al final... Mira, yo siempre digo que igual que hay muchos tarotistas, hay muchos mediums y evidentemente cada uno tiene su manera y hay espacio para todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que no podemos confiarnos de decir, ay, es que como yo ya soy medium y hago sesiones, para mí es suficiente, yo ya estoy, yo me quedo tan tranquilo. No, yo pienso que si queremos ofrecer lo mejor a la otra persona, debemos de trabajar en nosotros mismos. Entonces, yo tengo siempre como esa cosilla de decir, ¿hasta dónde podemos llegar? Fíjate lo que te digo, es hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y siempre estoy ahí como apretando, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar, pero eso también me lo da mi carácter, que soy muy inquieta mentalmente, que me gusta mucho aprender, pero yo siempre pienso que tenemos eh, tantas habilidades y es infinito todo, y realmente nos limitamos nosotros mismos y para la gente que nos está viendo, es decir, que tú también puedes hacer esto, que tú puedes hacer lo que quieras, que simplemente ponte a trabajar. Que nos han dicho muchas veces que no, es que es como que nos etiquetan, tú vales para esto, tú vales para lo otro. No, es lo que uno quiere hacer. Igual te cuesta más, pero ¿qué más da? Tú sigue ahí, pico pala, como digo yo. Y por ejemplo, ¿hay alguna sesión de mediunidad que te haya pasado, alguna fuerte como que te haya impactado? Sí, bueno, hay varias que me han impactado, hay varias. Em, Hay varias que a lo mejor recuerdo una que había como un conflicto familiar y se presentó la abuela y la abuela me hablaba continuamente de la unión que había cuando estaba ella, ¿no? Y era como, yo siempre digo, ellos no vienen a reñirnos, ¿no? No, pero era como hacer foco, ¿no? En decir qué está pasando, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Como que es tan importante como para esa desunión, ¿no? Esa separación, ¿no? Y entonces me marcaba mucho. Entonces, yo siempre digo, es verdad que a mí me vienen muchas sesiones así como muy sanadoras,
personas que a lo mejor o están pasando un mal momento o hay problemas familiares. O ha sido así como han tenido una vida complicada. Y entonces me vienen luego como mensajes como muy sanadores. Entonces, yo siempre digo que me siento afortunada, ¿no? De poder recibir esos mensajes, ¿no? A veces me vienen con evidencias muy claras que digo, wow, ¿no? Que no hay lugar a dudas. Por ejemplo, me acuerdo una vez en una sesión, que esto fue en un directo, y, y le digo tenía una mujer conmigo, y le digo, dime una evidencia muy clara, digo, dime algo muy claro para que puedan saber, ¿no? Que eres tú y tal. Y veía todo el rato la imagen de Sofía Loren. Sofía Ah, Loren, Sofía Loren. Y digo, ¿qué pasa con Sofía Loren? Pues era una anécdota que tenían las hijas con su madre y siempre se reían de esa anécdota de Sofía Loren. O sea, fíjate cómo puede llegar a ser todo tan concreto, ¿no? Cómo puedes dar la evidencia exacta, ¿no? De decir, esto sí, ¿no? Es algo como que yo no me dejo de sorprender como si fuera una niña pequeña con todas estas cosas, me parece maravilloso, ¿no? Y entonces, yo a veces cuando doy una evidencia, la persona se sorprende, yo a la misma vez me estoy sorprendiendo y digo, ¡ah! Yo, que deben de pensar, bueno, pero yo me sorprendo, lo vivo muchísimo y me emociono y me sorprendo mucho. Y luego también, algunas veces cuando me han preguntado, ay, ¿dónde está bien? Yo siempre le pregunto, me gusta preguntar, ¿dónde estás? ¿No? Y, y evidentemente cada persona tiene sus creencias, ¿no? Habrá quien crea en el cielo, habría quien, bueno, cada uno tiene sus creencias, pero a mí siempre se me representan donde eran felices en vida. Por ejemplo, me acuerdo de un chico que siempre le gustaba ir con su mochila por la montaña con su perro y entonces me enseñaba esa imagen, porque era ahí donde él era feliz. Y es una manera de que nosotros en esta vida terrenal entendamos, ¿no? Que es el cielo, ¿no? Que entendamos que es ese sitio, ¿no? Donde realmente estás bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre me muestran los sitios donde eran más felices en vida o el sitio donde eran más felices. Entonces, esa manera de que su familiar entienda, wow, pues era su sitio preferido, eso era lo que más le gustaba en el mundo. Eso, y entonces, eso es precioso también, la manera que ellos tienen también de hacernos llegar, ¿no? Toda esa información. y es lo que tú también has dicho y también me pasa también lo mismo que cuando damos alguna validación, yo digo también como que somos espectadores de la sesión, inclusive Total. totalmente. Totalmente, es que es verdad, es que somos espectadores y a veces que digo que tenemos sentimientos, que somos personas y cuando tú dices algo y la otra persona te lo valida, dice, wow, es que no te paras de sorprender porque yo siempre digo que luego también hay evidencias como muy concretas, apodos, y es como dices, madre mía, ¿cómo puede ser, ¿no? Que me haya venido como tan claro, ¿no? Y entonces, claro, no te dejas de sorprender y al final eso es lo bonito, porque si no nos sorprendiéramos, no lo viviéramos con esta intensidad, sería algo que no, yo creo que se nos cortaría, ¿no? Porque si no lo disfrutas y no lo haces con esa ilusión cada día, entonces, ¿para qué? No, y aparte también pasa como que, o al menos en mi caso, que hay mucha gente como que se piensa que ya antes de la sesión me están preguntando a mí cosas, como que ya se piensan que yo voy a saber lo que va a pasar en la sesión y no, no es así. Se sabe en el momento. En el momento. Sí, totalmente, porque mira, a mí a veces es verdad que me puede venir alguna cosa antes de la sesión, pero muchas veces es en el mismo momento que estoy haciendo la sesión que me va llegando la información. Y luego también es curioso porque hay gente que se cree que a veces no pasa que una sesión de, yo no sé si te pasa a ti, alguna vez te puede venir alguna pincelada como de a futuro, que Algo te sí. viene alguna cosa y a lo mejor lo puedes decir, pero eso no quiere decir que yo te pueda decir cosas de futuro así como así. Es porque a veces me llega alguna cosa concreta que no ha sucedido, que va a suceder y entonces la tengo que decir, ¿no? Siempre, yo siempre digo que yo todo lo que digo siempre es desde el amor y desde el respeto y por supuesto
sin decir nada que pueda herir a la persona o la pueda dejar mal. Yo siempre digo que todo es siempre desde el amor y del respeto y para mí lo que recibo siempre es todo amor, ¿sabes? Y entonces es eso, me es curioso porque recibo pinceladas muchas veces de cosas de a futuro y digo, wow. Y algunas cosas ya se me han validado, de personas que les he dicho en sesiones cosas que iban a suceder en el futuro y me hace gracia porque digo, no sé, qué tremendo, ¿no? Cómo llega esta información, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada con el tarot, a pesar de que hago un tarot también como... Mira, yo siempre inicio con el tarot como muy predictivo, muy predictivo, muy predictivo, porque a mí me encanta. A mí me encanta, pero sí que me he ido transformando con el tiempo, pues como todos vamos evolucionando, sí que es verdad que aunque haga un tarot predictivo, porque a mí me gusta, también hago un tarot evolutivo, terapéutico, ¿no? Yo creo que la sesión engloba un poquito todo, ¿no? Y entonces me parece fascinante que en la mediunidad también seamos capaces, ¿no? De que nos vengan cositas, ¿no? Que a lo mejor no ha sucedido, ¿no? Y nos den esas pinceladas. Yo siempre digo que es como, oye, esto es como un teatro y me levantan un pelín el telón y me dejan ver un poquito. Pues para mí es así. Tal cual, totalmente. Y hay por aquí también una pregunta que Sí, pregunta Jenny. ¿Nos contarías, por favor, en qué consiste la sanación energética y cómo podríamos aplicarla nosotros? mira, yo la sanación que hago ahora actualmente es la sanación con los médicos celestiales. Al final es trabajar con ellos a la hora de hacer la sanación. Mira, yo siempre digo, todos tenemos la habilidad de sanarnos, todos somos capaces de autosanarnos, de sanarnos. Lo que pasa es que siempre creemos que necesitamos, ¿no? A otra persona para que nos quite un bloqueo, a otra persona para que nos limpie nuestra energía. No, nosotros somos capaces. Yo siempre digo que todo es con la intención que lo hagamos, ¿vale? Un ejercicio también muy fácil es proyectar energía que tengo en mis manos, una bola de energía o simplemente la energía y pasármela por el cuerpo, luz dorada, sabiendo que me estoy limpiando, pero incluso tocándome el cuerpo. Quiero decir que todos somos capaces de limpiarnos. Yo, por ejemplo, la sanación que hago con los médicos celestiales es una sanación que no solamente trabaja a nivel físico, sino a nivel energético, a nivel espiritual y trabaja, como digo yo, por orden de prioridad. A lo mejor yo pienso que lo más importante es sanarme una cosa, pero es que a lo mejor hay que priorizar otra, ¿no? Quiero decir, muchas veces tenemos bloqueos, que ya no es, muchas veces tenemos bloqueos en el campo energético y llegan al cuerpo físico, ¿no? Y ahí es cuando ya empezamos que me duele esto, me ha salido lo otro, ¿no? Em, y no somos conscientes que a mí me pasa, yo soy la primera, que no porque yo haga esto estoy exenta de nada, madre mía, todo lo contrario, ni muchísimo menos. Yo necesito limpiarme, necesito hacerme terapia, yo quiero decir que por eso digo que al final hay que normalizar, ¿no? Y ser como muy humilde en estos temas, ¿no? Todos tenemos esa capacidad de concentrarnos, sobre todo el poder de la visualización es súper importante la visualización, ¿no? Para sanarnos, para proyectar en nuestra vida. Es como limpiar un poquito también nuestra mente. Eso es importante. Más Y, meditación. Sí. y, por ejemplo, ¿cómo es trabajar con... ¿Nos puedes hablar un poquito de los médicos del cielo? Porque a mí me llama mucho la atención. Pues mira, es maravilloso porque, mira, yo es como cuando hago una terapia con ellos, yo tengo como mi sala de sanación, es como una sala de sanación que es exclusivamente para ellos, donde trabajo con los arcángeles y los médicos celestiales. Y en el momento que voy a empezar la sanación, yo noto como unas energías que bajan a mi lado, pero son súper altos, son como muy, muy altos. Y, y tengo a los arcángeles a los lados, pero ellos hacen como un círculo alrededor mío y yo no es que yo sano con ellos, es como sanar a través de ellos. Yo siempre digo que es como formar un equipo. Yo me veo sanando, pero con ellos también. Y es como dejarme llevar un poquito en ese momento por lo que
me va viniendo en cada momento porque voy siendo guiada, como digo yo, ¿no? Y entonces es increíble porque cuando hago sanaciones, luego las personas me escriben y me dicen, ostras, Aroa, ¿no? Qué pasada, cómo he notado, cómo... Bueno, porque yo siempre digo que esto es como em, cuando nos preocupamos a lo mejor que nos duele la espalda, que vamos a que nos hagan un masaje. Sí. Vamos al fisio, al quiro, que nos haga un masaje. Pero oye, cuando nos encontramos mal, nos sentimos bloqueados, parece que... Pues esto es lo mismo. Al final todo es lo mismo, ¿no? Tenemos que tener como ese autocuidado, ¿no? Y muchas veces yo en las sesiones veo como mucha gente trabada, como en situaciones como trabadas, sentimientos estancados, aparte de cosas físicas, pero también hay mucho de emocional. Hay mucho trabajo emocional que se hace en las sesiones, que es importante porque muchas veces no somos conscientes que tenemos sentimientos, como digo yo, ahí atrapados de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces eso es como que liberarlo, ¿no? Es como si la energía va por un circuito y de repente se estanca porque no puede pasar, no puede pasar. Tenemos que volver a abrir, ¿no? Ese circuito para que circule libremente, ¿no? Y, y bueno, los médicos celestiales trabajan con geometría sagrada, trabajan, bueno, es una maravilla, la verdad. Y, y la verdad que yo me siento feliz porque yo misma me he sentido sanada también por ellos. Yo misma he sentido también esa sanación de ellos en mí. Entonces me siento siempre como muy acompañada y siempre he tenido como una conexión especial con los médicos del cielo, siempre. Y dentro de los médicos del cielo, ¿entraría, por ejemplo, el arcángel Miguel? El Rafael, Arcángel Ah, Rafael. El Arcángel Rafael es un médico del cielo. Aunque también es verdad que yo, por ejemplo, a mí el Arcángel Rafael me gusta, pero el Arcángel Miguel también es mi ojito derecho. Que no se enfade el Arcángel Rafael, ¿eh? Pero a mí me encanta. Y entonces yo en las sanaciones es como, yo en el momento que voy a hacer la sanación, los primeros que me reciben son los arcángeles. ¿Vale? Entonces, el médico del cielo es Rafael, pero los otros arcángeles están ahí como acompañando, ¿no? Ese momento de sanación, pero evidentemente la energía del arcángel Rafael, cuando alguien, por ejemplo, se encuentra mal o lo que sea, yo siempre digo que, y no hace falta buscar una oración que ya esté hecha, simplemente lo que a uno le salga del corazón. Ponemos una velita y con la intención hacia el arcángel Rafael que nos ayude, y eso es súper importante. aquí te pregunta Jenny, ¿cuál es el mejor arcángel para pedirle claridad mental? Bueno, podemos pedirle al arcángel Uriel y si no también al arcángel Miguel, porque el arcángel Miguel es como que nos corta todo aquello que nos tiene que cortar en el camino, ¿no? Y nos da un poquito más como de espacio, de libertad, ¿no? Y eso también nos hace que podamos tener como más claridad mental, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Realmente yo siempre digo que podemos pedirle tanto a los arcángeles como a nuestro guía, ¿no? Que nos ayuden, que nos den claridad mental. Esto no es, como digo yo, algo mágico que diga, wow, ahora se me soluciona la vida porque yo le pida al Arcángel Miguel. No, porque también es importante que sepamos que todo lo que pidamos, todo lo que necesitemos, también tenemos que poner acción, también tenemos que trabajar. Nosotros no puedo decir a lo mejor, ay, yo necesito que, por favor, ayúdame a encontrar un trabajo, pero yo no me muevo del sofá, por ponerte un ejemplo. Pues esto es un poco así. Eh, si yo estoy en una relación sentimental mal y necesito que me ayude un arcángel o mi guía, pero yo soy consciente de una cosa y sigo ahí en ese círculo, pues bueno, ojo, también tenemos, cada uno tiene su proceso, ¿no? Pero tenemos que poner acción también en todo lo que pedimos. Y ojo, pedir siempre pensando que siempre vamos a tener lo que sea para nuestro mayor bien y sin coartar nuestro libre albedrío. Aquí no, quiero decir, todos tenemos un aprendizaje y pasamos por experiencias más fáciles, menos fáciles, pero todos tenemos un camino. Y ese camino también nos ayuda, ¿no? A ser las personas que luego somos. Y por ejemplo, temas, por ejemplo, de enfermedades, tiene que ver mucho cómo nos sentimos nosotros emocionalmente.
Bueno, totalmente, porque mira, yo soy la primera que he pasado un cáncer de mama, y yo soy una persona que somatizo mucho, con lo cual, si yo estoy mal, yo ya me empiezo a notar a nivel físico, ¿vale? Entonces, cuando uno tiene muchísimo estrés durante mucho tiempo sosteniendo mucho estrés mira, yo siempre digo que uno sabe a veces que tiene que frenar, pero no frena, ¿no? Y entonces cuando uno no frena y tienes que frenar y no frenas y tienes que frenar y no frenas, pues dice la vida, vale, pues te freno yo a la fuerza, tú misma. Y esto es así, ¿no? Entonces, las enfermedades físicas tienen mucho que ver también cómo estamos a nivel emocional. No somos conscientes, pero evidentemente cuando las personas te dicen, ay, es que yo somatizo mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se pone nervioso, ¿qué pasa cuando uno duele el estómago? Uf, que nos coja y un nudo en el estómago o en la garganta, ¿no? Al final lo estamos somatizando, ¿no? Entonces tenemos que intentar trabajar eso, intentar trabajar sobre todo nuestro amor propio, es como mimarnos, nos tenemos que mimar, cuidar nuestras emociones, porque nuestras emociones y nuestros pensamientos. Porque fijaros si son poderosas las emociones, todo lo que nos pasa por la cabeza, los pensamientos que nos llegan a enfermar, nos llegan a enfermar. Y al final, que yo sé que digo, es muy fácil decirlo, pero no, yo, claro, yo soy la primera que me he enfermado muchas veces, pero es verdad que a veces no nos atendemos lo suficiente, ¿no? Y entonces debemos de decir, oye, ¿qué pensamientos tengo yo en este momento, ¿no? A lo mejor tengo que fijarme qué estoy pensando, ¿no? ¿Qué emociones tengo, ¿no? Porque ya a veces digo, nuestra cabeza a veces nos quiere engañar, pero nuestro corazón no. Y entonces tenemos ahí que ir, bueno, pues eso, ¿no? Ir investigando, ir como conociendo, ¿no? Porque muchas veces, no sé si te pasa a ti, pero cuando estás acostumbrado a ayudar a otras personas, parece como que tú lo tuyo lo vas tapando. Sí, Sin querer es como que lo vas tapando, bueno, no pasa nada, ¿no? Como va, lo mío. Y es un error totalmente, porque al final la persona más importante de tu vida eres tú mismo y esto es así. Y si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a cuidar a nadie más? Y es que es así. totalmente. Yo creo que también en este proceso también es muy importante porque yo creo que se nos ha olvidado de perdonarnos a nosotros mismos y de sanar interiormente, porque es como que estamos acostumbrados a mirar en el afuera, pero no, realmente como bien has dicho, todo ya está dentro de nosotros. Todo ya está dentro de nosotros. Y tienes razón eso de perdonarnos a nosotros mismos, porque nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nos exigimos mucho, nos boicoteamos mucho y aparte a veces somos muy crueles con nosotros mismos y al final tenemos que pensar, oye, que si me equivoco, me he equivocado, que si me caigo, me levanto y tratarnos con más mimo, como si fuéramos niños pequeños, pues de esa manera, ¿no? Con ese amor, con ese cariño, ¿no? Con ese aprendizaje, ¿no? Porque al final está muy bien el mundo espiritual y todo, pero al final tenemos que vivir aquí, ¿no? Una vida terrenal y tenemos que vivir y tenemos que intentar estar lo mejor posible. Y entonces, bueno, tenemos que conseguir ese equilibrio. Y por supuesto también, no sé qué opinarás también, pero también como muy importante de si nos sentimos mal, sentimos alguna emoción, sacar la verdad, porque es como que si la tenemos dentro, nos Mm. afecta a nivel Sí, energético. sí, mira, totalmente. A mí, ¿sabes lo que me pasaba mucho? Y, y es que es verdad, lo cuento porque para que veáis que a mí me pasan muchas cosas. Buenas y malas, pero me pasan muchas. Pues es como que yo sentía muchas veces como la garganta como bloqueada, como que me costaba tragar, como un nudo, y muchas veces es de no decir las cosas, de emociones que yo no acababa de soltar, de cosas que no era capaz de decir. Entonces, he aprendido y estoy aprendiendo, porque siempre estoy en continuo aprendizaje, a decir, no, no me puedo quedar con algo dentro que a mí me está haciendo mal. Tengo que expresarme, tengo que decirlo, tengo que sacar, porque evidentemente eso se va quedando dentro y se va tapando y eso es peligroso.
Es muy peligroso. Entonces yo estoy aprendiendo a eso, ¿no? Entonces yo siempre digo que es importante tener a alguien de confianza o intentar hablar con personas cuando tenemos ahí ese sentimiento y cuando algo no nos parezca bien de alguien o hayamos tenido un problema, se lo decimos. Eso es sanador, eso es liberador. Y saber decir que no, buah, eso es la leche ya, ¿eh? Eso es, vamos, eso te transforma la vida. Claro, porque en realidad tenemos que aprender a poner límites, ¿verdad? Porque eso cuesta mucho, personas el decir no. Cuesta muchísimo porque, mira, yo soy la primera persona que siempre me ha costado mucho decir que no, porque siempre me ha sabido todo como muy mal y yo siempre nunca decía que no. Y a lo mejor luego me quejaba, ¿eh? Me quejaba, pero nunca se lo decía a la persona. Yo siempre estaba disponible, pero luego me quejaba, jolín, es que no sé qué, no sé cuánto. Mira, y era un trabajo como que yo tenía que hacer, el trabajo de aprender a decir que no. Y tenía que hacer. La vida, ya no solamente por esta enfermedad, en otras cosas me llevó un poco como al límite en diferentes ocasiones y entonces tuve que aprender a decir que no. Y yo me acuerdo, la primera vez que dije no, buah, estuve toda la tarde súper contenta, buah, que he dicho que no, ¿eh? Que he dicho que no. Como, como yo feliz de decir, me he priorizado, he puesto mi límite. Hasta aquí, ¿no? Y es como, realmente he dicho que no, porque si algo no quiero, no me apetece, ¿por qué tengo que decir que sí? Pues estuve con una niña pequeña toda la tarde, que he dicho que no, ¿eh? Fíjate, yo súper orgullosa como si fuera eso, la, vamos, increíble, ¿no? Pero es verdad que importante es el escucharnos, ¿no? Y el decir, oye, si yo algo no lo quiero hacer, ¿por qué lo voy a hacer? Si a mí algo no me apetece, ¿por qué? Si a lo mejor en ese momento no es el momento adecuado para mí, ¿por qué? Quiero decir, está muy bien hacer cosas por los demás, porque eso es maravilloso, pero, jolín, también es muy importante hacer cosas para uno mismo, ¿no? Que eso es y más en el camino que tenemos nosotros, que es muy importante también poner límites, porque nosotros no estamos 24 horas disponibles. Ahora justo iba a comentar que, porque puede pasar, no sé si es tu caso, pero a mí, por ejemplo, gente que me escribe o que me llama a las 4 de la mañana o que voy a alguna fiesta o salgo y me dicen, hay algún mensaje que ves en mí. No Sí. sé si... Bueno, esto es lo más bueno. El móvil a horas, como digo yo, intempestiva, eso es lo más normal. Que por mucho que digas, tengo este horario, ¿no? Horario de mensaje, horario de llamada, hay mucha gente que pues no lo respeta. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Y luego lo que tú dices, ve a la persona, ¡ay! ¿Hay alguien conmigo? ¿Y qué me ves? Oye, a ver, que esto no es cajero 24 horas. Que quiero decir que, oye, que yo también me tengo que despejar, yo también me tengo que... Y es verdad que si yo a lo mejor estoy con alguien y en ese momento me viene algo y yo estoy con una conversación con esa persona, le pido permiso y si se lo tengo que decir, se lo digo. Pero ¿sabes cuando a lo mejor hay gente y todo el mundo te pregunta, ay, dime algo, como si fuera la feria, como digo yo? Sí, No, es que nosotros también, a ver, tenemos nuestros momentos, ¿no? Y para eso están las consultas, ¿no? Y para eso, pero sí, sí, pasa. Yo creo que nos pasa a todos eso, ¿eh? eso está todo. Y además también porque yo también me he dado cuenta de que muchas veces preguntan, pero no llega a nada y es como que no se puede forzar, porque es como esto que no es, o al menos como yo lo vivo, un teléfono de tú a tú, sino que No. mensaje en el momento que lo tienen que comunicar, ni antes ni después, cuando tiene que... Sí. Sí, aparte yo siempre digo que como pongamos a prueba el mundo espiritual, lo llevamos claro, porque nos da un zasca que no veas. Quiero decir que esto no puede ser, venga ahora que no. Esto es lo que tú dices, esto no es una conexión de ahora cojo el teléfono, oye, no. Esto es cuando te llega, en el momento, en un entorno, pues como digo yo, haciendo una consulta, que te puede venir en algún momento algo, sí. Pero eso de decir voy a ir dando mensajes a todo el mundo como si esto fuera, no. Porque a veces yo también lo digo, ¿no? Em, y habrá quien lo haga, ¿no? Hay gente que a lo mejor, pues yo doy mensajes, pues ojo también con el tema del ego, ¿no? De creer de que yo puedo, porque yo siempre digo, el mundo espiritual, pum, corta el cable y te dice, venga, aprende un poquito y ahora ya volveremos, ¿no? Y es un poco así, ¿no?
también ser como humilde en este tema. Y yo, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo. Esto no es una cosa que te venga así, no es tan fácil, como digo yo, de decir, venga, va, pues ahora en un momento te digo aquí la Biblia. No, no es así. No, inclusive también, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí también me ha pasado en sesiones que, por ejemplo, me han venido preguntando, no sé, por el papá y a lo mejor se ha presentado el abuelo y era quien se tenía que presentar. Mira, eso me pasó el otro día. Era un hombre que quería hablar con su mamá biológica. Oye, se me presentó la abuela. Pero es que era la abuela y la abuela y la abuela y la abuela le gustaba hablar, madre mía, no había manera. La abuela estaba allí y no la movías, pero vamos, ni con agua caliente. Y, y yo siempre digo, yo cuando hago sesiones, a mí no me digáis una persona, porque si no yo no soy la persona correcta. Si me dices quiero hablar conmigo, porque yo, si por ejemplo a mitad de la sesión no ha aparecido la persona que tú quieres, yo te preguntaré. Si me viene algo, te lo diré, pero yo dejo como la puerta abierta y yo siempre digo que quien viene a comunicarse es la persona que tiene que venir. Entonces, muchas veces pasa, uno se quiere comunicar con una persona y no te viene. Y no se puede forzar tampoco. Yo siempre digo que la conexión es perfecta, que viene esa persona porque es la que tiene que comunicarse. Tal cual, totalmente. Hay por aquí una Sonia Gómez te dice, cuando el entorno acompaña poco o nada, cuesta Sí. mucho, no sé cómo hacerlo. Claro, eso es otro tema. Otro tema es como el salir del armario, ¿no? Como digo yo, esto es qué difícil es también muchas veces a nuestro entorno, ¿no? Que a mí me ha pasado, ¿no? Es como al principio lo llevas como de escondidillas, ¿no? Se lo dices ahí a cuatro o cinco personas, ¿no? Y es como todo como muy oculto, ¿no? Porque piensas, no me van a entender. Pero yo voy a decir una cosa, cuando yo me liberé totalmente, wow. O sea, fue mucho mejor de lo que yo me había imaginado en la cabeza. Porque al final, cuando uno está seguro de sí mismo, es como que ya nadie te puede venir a rebatir nada. Porque tú vas con tal seguridad que te da igual lo que te digan. Pero sí que es verdad que el entorno es algo importante. Pero muchas veces el entorno también nos lo vamos creando cuando estamos en este mundo, ¿no? Vamos conociendo a personas que también nos sentimos como más acompañados, más comprendidos. Eso no quiere decir que nuestra familia no nos entienda, nuestro grupo de amigos, pero es que a veces tampoco podemos imponer a nadie que tenga pasión por la mediunidad, por ejemplo, como la podemos tener nosotros, o por el tarot. Hay que respetar a todo el mundo. Y sí que es verdad, yo siempre digo, cuando me junto con gente, con compañeras que son medium tarotistas, yo estoy como una niña del parque de atracciones. Es verdad, es que es una pasada, ¿eh? Con wow, cuando estás con gente que parece que habla el mismo idioma que tú, eso es la bomba. No, sí, totalmente. Y además que yo también entiendo lo que dice Sonia, porque a mí, pero es que yo digo también, cuando lo elegimos como familia. Así que por algo lo elegimos y por algo tenemos que aprender de ellos. Totalmente, totalmente. Es que eso es así. La familia es muy importante y muchas veces, aunque no nos comprendan o haya cosas que no nos comprendan, a mí, por ejemplo, mi madre es mi fan número uno, como digo yo, mi mayor apoyo. Mi marido también, pero mi marido no cree en nada de esto, pero él me apoya en todo y al final está bien, es perfecto, porque al final cada uno tiene que tener su espacio, lo que le guste y no podemos intentar imponer a nadie, porque yo sí que veo que hay gente que es que tienes que tal, no, yo respeto a todo el mundo sus creencias y me parece todo maravilloso. Simplemente eh, déjame fluir, igual que yo te dejo a ti, ¿no? Pero al final es como una convivencia. Evidentemente, esto es como todo, ¿no? Como a quien le gusta ir en bicicleta, ¿no? Le gusta ir al gimnasio y se juntan cuatro y se lo pasan pipa. Hablando de las rutinas, ¿no? Del gimnasio, pues a nosotros nos pasa hablando de lo nuestro, ¿no? Y es verdad, porque cuando a mí me pasa también lo mismo, cuando me encuentro hacia un grupo de personas, de compañeros o personas que le gusten este mundo, para mí es más como si me hubiera tocado la lotería. Totalmente. Es que es una pasada, ¿eh? Se pasa el rato que dices, madre mía, y es como, y luego es también como compartir, ¿no? Y un compañero te dice una cosa y ¡buah! Y yo ya te digo, me sorprendo con todo mucho porque todo esto me entusiasma y,
Y es bonito, ¿no? También poder compartir, ¿no? Poder uno expresarse libremente, ¿no? Que te entiendan. Es como digo, y hablar el mismo idioma al final. Total. Aquí estoy leyendo y dice Carolina, Aroa me ha cambiado la vida, me ha entregado mensajes amados, mi vida siempre. Un besito, Carolina, cariño. Bueno, pues la verdad es que eso es muy gratificante, ¿no? Que al final yo me quedo, o sea, para mí lo mejor que hay, o sea, lo mejor, ya te digo, es que una persona esté contenta, que una persona me diga, me has cambiado la vida, qué felicidad, qué paz tengo ahora, qué alegría, veo la vida de otra manera. Es que para mí eso no tiene precio. Ese para mí es el mejor regalo. Yo siempre digo que me siento una afortunada cuando hago una sesión de mediunidad, me siento una afortunada porque es como entrar en casa de alguien y estarme ahí un ratito que me voy enterando de las cosas y yo me siento como una afortunada porque me permiten estar ahí. Entonces eh, yo al final cuando me dan las gracias digo, no, no, las gracias las tengo que dar yo, siempre, Sí, totalmente. y además también porque uno también disfruta mucho con los mensajes de los seres queridos, por cómo Mucho, cambia, para mí también sin duda es un regalazo. totalmente, muchísimo. Es lo mejor, la verdad que sí, es lo mejor y poder, pues eso, ¿no? Dar un poquito de luz a la persona, ¿no? O verla sonreír, ¿no? En momentos, porque cada uno luego tiene su proceso de duelo y cada duelo es perfecto. Y yo siempre digo que nadie puede opinar del duelo de otra persona porque eso es algo muy personal. Pero cuando una persona a lo mejor me dice, ostras, me has hecho sonreír después de tanto tiempo, madre mía, pues yo qué puedo decir. Me siento hasta pequeñita de decir, pero sí, madre mía, esto es increíble. Sí, y además que cada sesión, al menos como yo lo vivo, es diferente y no Sí, todas son iguales. no, no, no todas iguales. Es verdad que hay sesiones que son diferentes y a lo mejor hay sesiones como que son como más increíbles, como digo yo, y otras como más planas, ¿no? Como más normales, ¿no? Yo siempre digo, porque evidentemente a lo mejor no todas las sesiones van a ser igual, y eso también tenemos que tenerlo claro, que no siempre vamos a tener sesiones así, porque también puede ser que las tengamos así, esto viene de todo, pero sí que es verdad que siempre hay dentro de, incluso hay sesiones, no sé si te ha pasado a ti, que a lo mejor tú dices, pues la sesión no ha sido muy, no me he quedado muy conforme, y luego a la persona le ha encantado. Y tú a lo mejor dices, "Mm, pues, o muchas veces ahí también está el síndrome del impostor, ¿no? Porque nos autoexigimos tanto que estamos ahí, ¿no? Es que la sesión, pero evidentemente yo también digo que, que no siempre se da igual. Esto no es algo matemático. Que esto también tiene que entender la gente. Total, totalmente. Pues nos estamos acercando ya casi al final. No sé si hay algo por último que nos quieras comentar. Yo creo que lo he comentado todo porque como ya ven no me callo, pero nada, simplemente decirle a todas esas personas que nos están viendo que evidentemente cuando quieran recibir señales de sus seres fallecidos, que les hablen, que les pidan, que les hablen porque les escuchan, que les comenten, que los tengan presentes, que hagan las cosas que hacían con ellos en vida, que vuelvan a esos sitios donde eran felices, que al final ellos siguen aquí a nuestro lado, aunque no los podamos ver físicamente, porque al final el peor duelo es el físico, el no poderlos tocar, el no poderlos abrazar, ¿no? Pero ellos están ahí. Y entonces aprendamos también a percibir, ¿no? A estar atentos a esas pequeñas señales que ellos nos mandan, que son tan importantes. Total, totalmente. Hay por aquí una última pregunta y te Sí. preguntan, ¿las sesiones dependen del ser de este lado o del ser del otro lado? Eh, entiendo que será que si dependen del medium o de la persona fallecida. Sí, Para mí, las sesiones siempre son desde el otro lado. O sea, el medium es un canal y al final el mundo espiritual es el que te transmite los mensajes, el que decide, ¿no? El que hace y que deshace. Entonces yo siempre digo que me pongo en las manos del mundo espiritual
y ahí está. Y evidentemente también muchas veces hay sesiones que son como más lentas porque a lo mejor la persona eh, era muy reservada y ellos al final se muestran como eran en vida, ¿no? Nos hacen ver también mucho cómo eran en vida. Y ahí está también ese tema, pero siempre, siempre son para mí, ¿eh? Para mí. Que yo, también que quede claro que yo lo que digo es desde mi opinión, mi humilde opinión, ¿eh? Pero para mí siempre es desde el otro lado los que ellos son los que mueven los hilos, no los que deciden, los que marcan el ritmo. Sí, lo comparto totalmente porque es más, de hecho, a mí me han llegado personas porque yo, por ejemplo, no busco nada. Las personas vienen a mí y han llegado de una sincronía tan Total. perfecta que es increíble, como por ejemplo ir a una boda y sentarme al Sí. lado de una persona que se le fue un hijo y ella Wow. verme a mí sin yo conocerla a ella y de hablar, su hijo comunicarse conmigo, es que está todo movido por el otro lado. No Qué tengo. fuerte, ¿eh? Para que veas, fíjate lo que acabas de contar que me parece, mira, la piel de gallina, es que es verdad cómo mueven los hilos, ¿eh? Para que todo se dé, para que esa mamá se pudiera comunicar con su hijo a través tuyo, o sea, es que es maravilloso, Y como esas historias podría contar muchas, pero sí, es así. qué maravilla. Bueno, pues muchísimas gracias, me ha encantado conocerte, me ha Y a mí. encantado estar contigo y ya sabes que para cuando quieras venir aquí, estás invitada siempre cada vez que tú quieras. Muchas gracias, ha sido un placer, me ha encantado, tienes una energía preciosa, me ha encantado estar aquí este ratito contigo y te doy las gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Igualmente te digo, muchas gracias a todos y nos vemos en Un besito, chao. chao.